¿Dónde en el planeta aún viven personas cuyo estilo de vida sigue siendo un misterio incluso para los científicos modernos? La respuesta está oculta entre las montañas. En algún lugar, entre los escarpados riscos del Hindú Kush, en la región noroccidental de Pakistán, se esconde un verdadero enigma histórico. Una tribu asombrosa de la que pocos han oído hablar. Son los legendarios montañeses del Hindú Kush, conocidos como los Kalash. Durante siglos han vivido en aislamiento, lejos de las miradas ajenas, logrando asentarse en una de las regiones más duras y, por decirlo suavemente, menos hospitalarias de la Tierra. Sus casas se alzan sobre acantilados casi verticales, donde el aire es tan enrarecido que incluso caminar resulta un desafío. Llegar hasta aquí es una prueba en sí misma, y no siempre con éxito. Pero para ser sinceros, lo que más sorprende no es tanto su ubicación, sino los propios Kalash. Su apariencia parece sacada de otro lugar. Sus ojos son más claros, sus rasgos faciales más finos, y su piel notablemente más clara que la de los pueblos que los rodean. ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? Aún hoy se debate sobre su origen. Sus costumbres también desafían las normas habituales de la región. Aquí las familias se forman por amor y no por acuerdos, y las mujeres gozan de una libertad con la que muchas ni siquiera se atreverían a soñar. En el nuevo video de Historias de los Siglos, escucharás la historia de uno de los pueblos más enigmáticos y prácticamente inexplorados del planeta. Existe una teoría que dice que los Kalash son descendientes de los guerreros de Alejandro Magno, quienes en algún momento llegaron a estas tierras. ¿Es cierto o no? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero hay algo que sí es indiscutible. Este pueblo está en peligro de desaparecer. Su cultura, sus tradiciones, su forma de vida, todo pende de un hilo. El siglo XXI no deja espacio para quienes aún viven como lo hacían sus antepasados. Profundicemos en los detalles. Pakistán se encuentra en el sur de Asia y limita al norte y noroeste con Afganistán, al este con India, al sur con el Mar Arábigo y al oeste con Irán. Con una superficie aproximada de 882.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países más poblados del mundo, ocupando el quinto lugar con más de 240 millones de habitantes. Sin embargo, esta densidad de población no tiene nada que ver con la realidad de los Kalash, pues en la región donde viven, la supervivencia es extremadamente difícil. La geografía de Pakistán es increíblemente variada, desde las fértiles llanuras de Punjab hasta los áridos desiertos de Thar y las imponentes cordilleras de los Himalayas. Es un país de paisajes espectaculares, considerado uno de los lugares más hermosos del mundo. En el norte se encuentran algunas de las cadenas montañosas más impresionantes del planeta, incluyendo los Himalayas, el Karakorum y el Hindú Kush. Estas montañas no solo son una maravilla natural, sino que también albergan numerosos glaciares y ríos que sustentan la vida en las regiones cercanas, permitiendo que pueblos como los Kalash hayan logrado sobrevivir aquí durante siglos. Esta es la zona montañosa más alta del mundo y, aun en pleno siglo XXI, muchas áreas, culturas y comunidades de Pakistán permanecen inalteradas, preservando sus antiguas tradiciones. Es importante entender que Pakistán, como país, fue fundado hace apenas unas pocas décadas y la mayor parte de su población tiene raíces indias. Sin embargo, los Kalash han vivido en esta región, especialmente en esta remota zona entre algunas de las montañas más altas y peligrosas del mundo, durante siglos. Este pequeño grupo étnico ha habitado por generaciones uno de los lugares más aislados e inhóspitos del planeta, rodeado de imponentes picos y profundas gargantas que actúan como muros naturales, protegiendo y, al mismo tiempo, aislando su estilo de vida y sus tradiciones. Esta región extrema, con condiciones climáticas extremas, ha favorecido la preservación de la cultura de los Kalash, que ha permanecido prácticamente intacta ante influencias externas. Uno de los mayores misterios que rodea a los Kalash es su origen.
Hasta el día de hoy, la ciencia no ha logrado determinar con certeza de dónde proviene esta antigua tribu. Su ascendencia sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia de Asia Central. A lo largo de los siglos, se han planteado diversas teorías, ya que su cultura, sus tradiciones y sus características físicas son notablemente distintas a las de las comunidades vecinas en Pakistán. Una de las hipótesis más intrigantes sugiere que los Kalash son descendientes de los soldados de Alejandro Magno, que permanecieron en la región tras sus expediciones hace más de 2000 años. Aunque esta teoría es fascinante, carece de pruebas concretas y se basa principalmente en relatos históricos y leyendas locales transmitidas de generación en generación. Historiadores y antropólogos han intentado confirmar esta conexión mediante estudios genéticos y comparaciones de patrones culturales, pero hasta ahora los resultados no han sido concluyentes. Algunos análisis genéticos han revelado similitudes entre los Kalash y ciertos grupos europeos, lo que podría respaldar la teoría de un origen griego. Sin embargo, otros expertos argumentan que estas coincidencias podrían ser el resultado de antiguas migraciones no necesariamente vinculadas con Alejandro Magno, lo que complica aún más el estudio de su verdadero origen. La geografía de la región y la resistencia cultural de los Kalash han desempeñado un papel crucial en la preservación de su identidad y su misterioso pasado. Separados del resto del mundo por los peligrosos riscos del Hindu Kush, han logrado mantener su forma de vida y la estructura de su sociedad, sin sucumbir a influencias externas. Esta barrera natural no solo los protegió de la asimilación por parte de civilizaciones vecinas, sino que también permitió que los mitos sobre su conexión con la antigua Grecia persistieran a lo largo del tiempo, a pesar de las dificultades para rastrear sus verdaderas raíces. Las montañas del Hindu Kush no solo han sido una protección, sino también una prueba de resistencia. Durante siglos, estas cordilleras han permanecido prácticamente inaccesibles para los forasteros, convirtiendo a los Kalash en guardianes de un antiguo legado, que aún hoy sigue atrayendo a quienes se atreven a pisar su tierra. Este aislamiento natural ha sido un escudo que ha permitido la preservación de sus costumbres, rituales y estilo de vida, radicalmente diferentes a los de la mayoría de las regiones de Pakistán y a otras culturas del mundo. Los sinuosos senderos de montaña, difíciles de recorrer para los extraños, han servido de barrera contra la intervención externa, protegiéndolos de los cambios que han transformado a los pueblos vecinos. Sin embargo, este aislamiento no es solo geográfico, sino también cultural y espiritual. Viviendo en paisajes naturales que parecen salidos de las páginas de la historia antigua, los Kalash han forjado una identidad única, moldeada tanto por la dureza del entorno como por sus creencias y tradiciones, que los distinguen profundamente del resto de la población de Pakistán. Los viajeros e investigadores que logran llegar a este rincón remoto del mundo no solo se encuentran con un pueblo que ha resistido el paso de los siglos, sino con un enigma viviente, cuya existencia en condiciones tan extremas sigue asombrando y despertando la admiración del mundo entero. Debido a su larga historia en esta región aislada, el origen de los Kalash es notablemente diferente al del resto de la población de Pakistán. Sus rasgos físicos, que combinan características occidentales, árabes y mediterráneas, junto con el color de sus ojos, frecuentemente de un azul intenso, y su cultura reflejan un legado único, distinto de las tradiciones musulmanas predominantes en Pakistán. Sus costumbres y festividades permanecen independientes de las normas religiosas del país, conservando un modo de vida ancestral y completamente autónomo. Otra de las características más sorprendentes de esta singular tribu es su apariencia. Los Kalash son conocidos por sus rasgos faciales inusuales, que los diferencian claramente de otros pueblos de Pakistán y de las regiones vecinas. A diferencia de la mayoría de los habitantes locales, muchos de ellos tienen ojos claros, que varían del verde al azul, y su cabello puede ir desde tonos rubios hasta castaño claro. Estas características físicas, poco comunes en el subcontinente indio, han alimentado teorías sobre un posible origen europeo o griego,
vinculándolos con las expediciones de Alejandro Magno y sus soldados. Estos rasgos son tan llamativos que los Kalash han sido objeto de estudios genéticos en un intento por descifrar su verdadero origen. Sin embargo, para los propios Kalash, estas particularidades son simplemente una parte natural de su identidad, sin la importancia que les atribuyen los forasteros. A pesar del interés internacional por sus características físicas, los científicos aún no pueden explicar con certeza el origen genético de los Kalash. Aunque algunos estudios sugieren una leve conexión con los pueblos europeos, otros indican que estos rasgos podrían haber surgido de manera independiente, como resultado de su aislamiento y adaptación a las condiciones del entorno. Así, sus características únicas siguen siendo un misterio y un objeto constante de investigación, alimentando los mitos sobre su posible vínculo con civilizaciones antiguas. Los Kalash llevan un estilo de vida que destaca por su libertad y equidad de género, algo realmente inspirador en un país como Pakistán, donde las normas sociales y religiosas son mucho más estrictas. En la comunidad Kalash, los matrimonios se basan en el amor y en la libre elección de la pareja, permitiendo tanto a hombres como a mujeres decidir con quién casarse y si desean continuar o no con la relación. Esto contrasta fuertemente con las costumbres tradicionales de la mayoría de los pakistaníes, donde los matrimonios arreglados y las estructuras patriarcales siguen siendo predominantes. Además, las mujeres Kalash disfrutan de una mayor libertad para participar en festividades y en la vida pública sin las restricciones impuestas por las prácticas dominantes en otras partes del país. Dentro de la estructura familiar, las mujeres pueden divorciarse y volver a casarse si así lo desean, algo poco común en la región. Esta flexibilidad en las relaciones y el respeto por la libertad individual han permitido a los Kalash preservar una cultura enfocada en el bienestar y la felicidad de sus miembros, asegurando una sociedad donde el amor y la realización personal tienen más peso que las normas sociales impuestas. Aislados por su ubicación geográfica, los Kalash han tenido durante mucho tiempo un contacto limitado con el mundo exterior. Incluso hoy en día, viven en montañas de difícil acceso, comparables a las zonas más remotas de la selva amazónica, y solo es posible llegar hasta allí en vehículos todoterreno. Este aislamiento ha sido un factor clave en la preservación de su cultura y tradiciones. Los musulmanes de Pakistán llaman a los Kalash kafir, que en urdú significa infieles o paganos, reflejando la diferencia entre su religión y las creencias predominantes en el país. La comunidad Kalash es extremadamente pequeña, con una población de menos de 4.000 personas. Los Kalash son conocidos por sus coloridas vestimentas, y sus mujeres destacan por su belleza poco común en la región, con ojos claros y piel más clara en comparación con otros grupos étnicos. Las mujeres visten largas túnicas negras adornadas con bordados brillantes que simbolizan la naturaleza y su fe en los espíritus. A diferencia de las prácticas islámicas, los Kalash practican una forma de animismo, adorando a múltiples deidades y manteniendo un profundo vínculo con la naturaleza y sus ancestros. Esto se refleja en sus festivales, rituales y costumbres. Una de las características más sorprendentes de la cultura Kalash es su visión más abierta sobre la igualdad de género en comparación con las comunidades musulmanas vecinas. Las mujeres Kalash disfrutan de una mayor libertad en su vida cotidiana y tienen más derechos en comparación con las mujeres de sociedades más tradicionales. Participan activamente en la vida pública, contribuyen a las celebraciones y tienen voz en la toma de decisiones dentro de la comunidad. Otra de las tradiciones únicas de los Kalash es la posibilidad de que una mujer pueda estar casada con varios hombres al mismo tiempo. Esta práctica está relacionada con la idea de preservar las tierras familiares y garantizar la estabilidad económica de la comunidad. Una de las costumbres más curiosas de los Kalash es que muchas de sus mujeres dan a luz en casa. Esta práctica ha perdurado durante siglos y se considera una parte natural de su estilo de vida tradicional. Los partos tienen lugar en un espacio especial llamado
Bali, donde las mujeres reciben atención y permanecen hasta que se sienten listas para regresar a sus actividades diarias. A pesar de la modernización y el avance de la medicina, muchas mujeres Kalash prefieren dar a luz en casa, confiando en el conocimiento de sus ancestros y en el apoyo de las mujeres mayores de la comunidad. Para ellas, mantener esta tradición es una forma de preservar su independencia y su conexión con las costumbres que han definido su forma de vida durante generaciones. La religión de los Kalash también es muy diferente del Islam, que es la fe predominante en Pakistán. Los Kalash han conservado una antigua religión pagana, en la que adoran a múltiples dioses y fuerzas de la naturaleza. Sus rituales incluyen ofrendas y sacrificios de animales en honor a sus deidades. Los festivales Kalash son eventos vibrantes en los que su religión se expresa a través de danzas, cantos y celebraciones ligadas a las estaciones del año y los ciclos de fertilidad de la tierra. Estas festividades son momentos clave para la comunidad, ya que refuerzan tanto su identidad religiosa como sus lazos sociales. La producción y el consumo de vino también forman una parte fundamental de la cultura Kalash, lo que los diferencia drásticamente de la mayoría de las comunidades pakistaníes, donde el alcohol está prohibido por las leyes islámicas. Para los Kalash, el vino tiene un significado sagrado y se utiliza en rituales y festividades como símbolo de alegría y conexión espiritual. El gobierno de Pakistán y diversas organizaciones no gubernamentales están trabajando para preservar la cultura Kalash, ya que su población apenas alcanza entre 3 y 4,000 personas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los Kalash enfrentan numerosos desafíos, incluyendo la presión cultural de las comunidades musulmanas, los cambios climáticos y la migración de los jóvenes a las ciudades, en busca de mejores oportunidades. Esperamos que este video te haya permitido descubrir una de las tribus más remotas y desconocidas del planeta. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y un comentario. Es la mejor manera de apoyar nuestro canal y ayudarnos a seguir creando contenido interesante cada semana. Gracias por vernos.